convergencia, ¿Y el clima laboral? hablamos del clima laboral. Sí. ¿Y qué, por ejemplo, qué factores vimos en ese clima psicológico? Vimos que era súper importante tener en cuenta generar un clima de confianza, libertad, desafío, apoyo a las ideas, tener dinamismo, debate, conflicto. El apoyo a las ideas. ¿Apoyo a las ideas? La lúdica. ¿Recordaron la dramatización? Sí. Libertad. Libertad. Dinamismo. Dinamismo. Confianza. Por lo menos a ustedes no se les olvida. Sí. Perfecto. Digamos que esto es más como para que nos contextualicemos. Lo que quiero en el día de hoy es pues como que hablemos un poco de la teoría del proceso y de la primera etapa, que es la clarificación en la primera parte de la clase. Y en la última parte de la clase quiero que hablemos un poco del caso que les había dejado, que era básicamente el reflejo de todo lo que vimos en la clase pasada. De hablar de espacio físico, hablar de liderazgo, muchos de los aspectos que vimos en la clase pasada, temas muy claros en el caso que dejamos. Entonces, los objetivos para la clase de hoy es que quiero que identifiquemos las diferentes variables que componen el proceso de solución creativa de problemas. Que empecemos a pensar qué se requiere para tener un pensamiento diagnóstico en este tema de solucionar problemas de una forma creativa. Es como diagnosticar situaciones y ver si estas herramientas y metodologías sí nos sirven o si de pronto los problemas no son los más óptimos para este tipo de metodologías, y aprender algunas herramientas que nos ayuden a redefinir y clarificar el problema. ¿Listo? Entonces esa es la clase que tenemos el día de hoy. Antes de empezar, incluso les digo, vamos a trabajar la metodología de la solución creativa de problemas. Esta metodología de hecho surgió de la mano de la lluvia de ideas, de brainstorming. Yo les conté la historia de eso. Hablamos de Sancho, de sí. Entonces, esta metodología... ¿Sí se nos da calor? Sí. Pues abramos la ventana. Es una excelente idea. Gracias. Entonces, resulta que Alex Osborne, cuando yo les conté que en su empresa, su agencia de publicidad, trataba de ver cómo pensaba la gente, pues analizando cómo los creativos llegaban a generar y desarrollar ideas, crea el modelo de solución creativa de problemas. Pero pues este modelo ya lleva más de 60 años de investigación, entonces básicamente lo que vamos a ver es un tema de evolución de ese modelo que lleva pues 60 años. Que igual no es nada de reinventarse la rueda porque pues, es como la forma natural de pensar, simplemente que lo analizamos a partir de unas herramientas. Es lo que nos pidió el caso Foresight. ¿Qué cosa? Foresight. Es lo que nos pidió del modelo Foresight. Foresight. Foresight de hecho es la última... sí, entonces yo les cuento así rápidamente contextualización histórica para que sepamos por qué yo hablé de Foresight la clase pasada. Sí, se sube fácil. Entonces, si uno ve el proceso de solución creativa de problemas, primero surge algo que se llama el modelo de Osborne-Barnes, que era un modelo lineal con 7 etapas. Entonces, por ejemplo, en vez de decir clarificación, lo primero era, en inglés las palabras son como mess finding, entonces como goal finding, problem defining, entonces como son las clarificaciones son como 4 etapas, tenía 7 etapas. Luego viene el modelo de los 3 círculos, que fue desarrollado, pues fue, digamos que construido sobre este, pero que fue desarrollado por Roger Firestone, de mis mentores de hecho. Y él decía entonces que hay una etapa de clarificación, hay otra etapa de transformación y hay otra etapa de implementación. Entonces aquí todo lo que tiene que ver con yo entender cuál es mi log, cómo es mi meta, qué es lo que quiero hacer, aquí todo lo que tiene que ver con generación de ideas, fortalecimiento de esas ideas y finalmente llevarlo a la acción. Y el modelo de Foresight, digamos que son el mismo modelo, sino que para que ustedes entiendan, nada más porque si la literatura llega a leer sobre esto, si leen Osborne-Barnes estamos hablando del mismo modelo, si leen Roger Firestone estamos hablando del mismo. Este último modelo de Foresight fue desarrollado por Gerard Puccio, que es actualmente el director del Centro Internacional de Estudios en Creatividad, y es basado en las preferencias. Entonces básicamente lo que hicieron fue, se pusieron a analizar el modelo y atarlo con las personalidades, las preferencias personales, y a partir de eso lo simplifican en 4 pasos.
que son los pasos de los que hablamos la clase pasada, y es la forma en que tenemos estructurada la clase. Hoy clarificación, la otra clase de ideación, la siguiente desarrollo y la siguiente implementación. Entonces aquí por tiene 4 etapas. Pero en últimas, pues estamos hablando de la solución creativa del problema. En CPS, en inglés se dice CPS por sus siglas en inglés, Creative Problem Solving. Entonces es una de las muchas metodologías que uno podría utilizar para creatividad e innovación. Otras metodologías con las que uno se puede cruzar son el pensamiento lateral de Edgar de Bono. Uno se puede cruzar con la metodología del pensamiento de diseño de la escuela de Stanford, y ustedes muy seguramente en otra clase van a profundizar un poquito en eso. Existen también otras metodologías como lo es el pensamiento sistemático inventivo, que eso es muy de ingenieros. Está también Kotter, pero Kotter es más de gerencia del cambio, no tanto de creatividad, de innovación. Aunque si el de Kotter es buenísimo, el de Kotter era súper claro, además me encanta también. Está también algo que se llama cinética. También hay otra metodología que se llama biomimética. O sea, alguna que le interesa el diseño, tiene que ver con temas de biología, biotecnología, la biomímesis o biomimética. Está marcando la parada y en Colombia tiene mucho potencial porque es básicamente cómo desarrollar y resolver problemas a través del estudio de la naturaleza. Y dado que en Colombia hay tanta biodiversidad, entonces pues es como un campo bastante potencial. Si tuviéramos más tiempo, yo me enfocaba en explicarles un poco de todo, pero nuestro tiempo es limitado, pero ahí ya les dejo como la intriga, para que entiendan que pues realmente si vamos a hablar de creatividad, esta no es la única metodología. Yo particularmente pues prefiero esta metodología porque es la metodología en la que yo me formé, pero hay diferentes formas de moverse en el proceso. Y si uno mira las etapas de desarrollo de cualquier proceso son iguales, tienen nombres diferentes, pero en última siempre va a una etapa en la que yo trato de entender cuál es el problema. Otra etapa en la que busco soluciones, otra etapa en la que pongo a prueba o refino o modifico esas soluciones y finalmente las llevo a la acción. Entonces, en todas digamos que es el mismo proceso, solo que tienen nombres que cambian según la metodología. ¿Dudas aquí? Bueno, entonces esto, pues el modelo Force es desarrollado por Gerard Tusha, pero con Blair Miller y con Dorten Nielsen y Sarah Thorberg son los que realmente como que ayudan a crear todo el test como tal de Force. Entonces, recordemos cuáles eran las etapas de ese proceso. En el proceso entonces decimos que tenemos una primera etapa que es de clarificación, que nos ayuda a identificar cuál es el desafío que tengo a la mano. Recuerden que aquí es muy importante que más que problema hablemos de desafío, solo por la connotación mental que tiene. Entonces aquí yo defino cuál es mi objetivo. Muchas veces puede que yo quiera hacer algo, pero ni siquiera sé por dónde empezar. Entonces tengo que empezar desde decir, quiero hacer algo, desde ese identificar cuál es mi objetivo, reunir información, formular ese reto como pregunta. De hecho, yo no sé si yo les había dicho las cosas, así como cuando si veíamos el POPS, que si no aprenden nada de esta clase, por lo menos aprendan a formular sus retos y sus problemas como preguntas. Y básicamente en esta parte estamos tratando de utilizar un pensamiento estratégico, porque estamos tratando de analizar las diferentes variables que componen una situación. Están todos acá todos. Bueno, esta es la primera etapa. Después tenemos otra etapa de una generación de ideas, que es cuando ya empiezo a buscar múltiples soluciones. Entonces, en clarificación vamos a tener también una etapa de divergencia y convergencia, pero en clarificación no estamos buscando ideas, o sea, nosotros no generamos ideas, sino que generamos planteamientos del problema. Mientras que en la generación de ideas, pues sí estamos buscando ideas, opciones para resolver el problema. Entonces pensamos en muchas opciones, exploramos combinaciones entre esas opciones, construimos sobre ellas. Miren que eso es como la regla del pensamiento divergente. Genera muchas ideas muy locas, construye sobre las ideas, y aquí utilizamos un pensamiento ideacional. Entonces, si vale la pena recordarles nuevamente que la divergencia y la convergencia la vamos a encontrar en todas las etapas del proceso. Entonces, no podemos confundir divergencia simplemente con el hecho de generar ideas.
Siempre que estamos generando opciones de lo que sea, estamos utilizando un pensamiento divergente. Siempre que estamos evaluando, seleccionando, estamos haciendo convergencia. Luego vendría una etapa que se llama desarrollo, que es donde decimos que hacemos realidad las ideas. ¿Por qué? Porque entonces la cogemos, esa idea frágil, sin acabar, y la terminamos, la mejoramos, la fortalecemos, la evaluamos para poderla convertir en una solución que funcione para nosotros. Entonces la idea aquí es transformar una buena idea en una excelente idea. Y también desde ese punto de vista, entonces, es donde tomamos decisiones. Yo tengo dos opciones, entonces me defino por una, donde yo empiezo a hacer cierta planeación para ver posibilidades para que la gente me acepte la idea, porque muchas veces con esto es, pues yo como logro también cierto grado de aceptación para que mi idea pueda ser exitosa. Algo interesante con el desarrollo es que si bien en todas las etapas hay divergencia y convergencia, en el desarrollo es primordialmente convergencia. Estamos sobre todo mejorando la idea. Entonces aquí va a haber muy poca divergencia y mucha convergencia. Y finalmente tenemos la última etapa, que ya es la parte de la implementación, que es donde decimos que le damos vuelo a las ideas. Entonces ya lo que hacemos aquí es que exploramos aceptación. Aquí es donde uno se crea el plan A, B, C, hasta el Z, ojalá, donde crea un plan de acción y pues donde entra en acción. Entonces digamos que si habláramos de creatividad e innovación, este sería el punto donde realmente se empieza a impulsar la innovación. Antes estamos como preparando esa innovación a través de la creatividad. Y aquí estamos utilizando más que todo un pensamiento táctico, porque aquí ya es de paso a paso qué es lo que yo voy a hacer para lograr que esto realmente funcione. Entonces eso se une con los perfiles que habíamos visto la vez pasada. Como así, explorar la aceptación. Por ejemplo, cuando tú vas a vender una idea, es como mirar casi como cuáles serían los stakeholders y quién podría estar a favor y quién podría estar en contra, y buscar planes alternativos para que esa persona que podría estar en contra no la logre convencer. O sea, estás aquí buscando las diferentes alternativas para que esa idea no se muera. Y uno podría, digamos, como pasando la idea por diferentes equipos que se encarguen de cada espacio, sin necesidad como de estar en todo el proceso. Digamos que sí, en muchas empresas se hace eso, pero no es tan recomendable. Porque muchas veces la persona, digamos, si tú generas ideas y pones a otro grupo a evaluar, muchas veces los que evalúan pierden el contexto del otro. Entonces la idea es que los grupos sean interdisciplinarios y no que cada uno se encargue de hacer una cosa diferente. ¿Qué vas a decir? Esto es una parte larga porque tiene toda la planificación y la implementación. Sí, claro. Pues tengo que aquí es donde realmente empieza la innovación, porque aquí es donde uno saca la toalla y ahora sí a trabajar. Aunque digamos que por efectos de la clase llegaremos hasta el punto de cómo generar un plan de acción. Ya, si alguien lo implementa o no lo implementa, eso ya no es mi problema. Normalmente, ¿cuánto debe tardar desde clarificar hasta implementar un idea? Depende. Yo diría que depende de la naturaleza del problema, depende del equipo. Por ejemplo, yo te cuento desde mis clientes. Yo facilito clientes en este proceso. Yo hay clientes con los que en este proceso pues nos podemos, un día nunca lo recomiendo porque es un corriendo terrible. Tú me dices 2 días seguidos lo trabajamos y el segundo día tenemos un plan de acción. Otras veces toca etapas por meses. Porque también hay mucho trabajo que tiene que ver, pues que hay de por medio, y pues muchas políticas organizacionales que pueden estar de por medio. Entonces así como exactamente depende de la organización. Es como difícil. Sí. Estaba pensando que en las PMO todo este proceso puede ser muy demorado dependiendo del punto y del plan en el que esté la organización. Uno puede tener 30, 40 proyectos al mismo tiempo y pues llegar a un plan de implementación y priorización de todos pueden pasar meses. Como yo, por ejemplo, a veces tengo clientes con los que realmente nos sentamos y no se tienen que cubrir todas las etapas del proceso, sino solamente algunas, y al final del día ya tenemos una solución lista. Porque aquí podemos hablar desde problemas muy pequeños hasta problemas muy grandes, entonces todo depende de la naturaleza del problema. ¿Vas a decir algo? Sí, a veces que en un equipo o en mi equipo se generan ideas, y bueno, y como no hemos visto todo esto, entonces no se ven no se siguen las etapas, pero digamos que se genera una idea y sin querer explorar la aceptación, entonces levanta la mano el que no está de acuerdo. Y
digamos que el mejor reto para esa persona que no está de acuerdo es, dime entonces cuál es tu idea. Entonces, cuando uno está en la implementación pueden surgir nuevas ideas para empezar nuevamente el ciclo. Sí, de hecho, si bien lo planteamos gráficamente como un proceso lineal, esto es un tema cíclico, que se va a ver así. Gracias. Entonces, básicamente tenemos las 4 etapas y en la mitad una etapa diagnóstica, en la que recogemos información. Y miren que está planteado como si fuera una brújula, porque dependiendo de la naturaleza del problema que yo tengo, puedo empezar en cualquier etapa del proceso. Y ya vamos a ver cómo funciona eso. O a veces también pues yo me tendré que devolver a otras etapas del proceso. Muchas veces pasa que uno está implementando y se da cuenta que está resolviendo el problema que no es. Devuelve esa clarificación porque estamos resolviendo el problema que no es. Entonces aquí esta brújulita me dice pues realmente en qué parte voy a empezar. Por eso es tan importante que hoy vamos a hablar también de eso de diagnóstico. Manuela, ¿tú les alcanzaste a mandar el archivo que ya te mandé? Sí. Entonces, Manuel les mandó un correo ayer, ¿cierto? Sí. En ese correo sería muy interesante que imprimieran el archivo. Hay un archivo de PDF como una guía de este trabajo. Excelente, Este es un manual que podemos utilizar en clase, pero que también es fácil, se lo pueden llevar casi que a la oficina si tienen... O sea, este es como paso a paso. Ahora piensa en tal cosa. Paso número 2, selecciona las que te gustan. Paso número 3. Entonces, básicamente, ese manual es el proceso, desde aquí hasta aquí, pasando por todas las etapas, todo lo que, digamos, uno podría hacer. Para que por eso los mandé, porque nos sirve como una guía de estudio para ubicarnos bien en qué parte del proceso tiene qué componentes. Entonces, empecemos a hablar de diagnóstico. Es evaluar la situación. Entonces, básicamente, pues hablamos de evaluar la situación como el principio de recolección de la información. Porque siempre, pues el diagnóstico debe preceder la prescripción. Entonces, cuando uno va al médico, pues primero le preguntan qué síntomas tiene antes de mandarle un medicamento. Entonces, aquí lo mismo. Y aquí, en la evaluación de la situación, hay varias cosas que necesitamos entender. Entonces, las cosas que vamos a buscar entender a partir de ese análisis de la situación son 3 cosas, básicamente. 1, recoger información básica. Yo estoy como el periodista. Las 5 W es una H. Entonces, ¿qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué? Hay que cuestionarse todo eso. En ese manual que les dejé hay una lista enorme, como de 3 páginas de posibles preguntas que uno puede hacerse. Ahorita igual vamos a rescatar algunas. La otra pregunta que yo necesito resolver en esta etapa diagnóstica es, pues si CPS es una buena metodología para el problema que se me presenta. Por ejemplo, si lo que yo necesito decidir es qué película verme cuando voy a cine, pues yo no creo que uno debería ingresar en una metodología como esta, ¿cierto? Son 2 opciones sencillas. O hay otro tipo de, por ejemplo, todo lo que requiere demasiado conocimiento técnico, demasiada investigación, puede que este no sea la metodología, puede que haya otras metodologías. Entonces, por ejemplo, si yo necesito mucha investigación detrás de un producto o servicio, de Product Design Thinking puede ser una mejor metodología, especialmente de diseño, que esta para lo que necesito. Entonces, por eso yo les hablaba la vez pasada de las 3 I's. Para que yo pueda utilizar CPS necesito tener influencia, es decir, que yo tenga cierto poder sobre la toma de decisiones. No es, mi jefe es un mal geniado, entonces ¿cuáles serían todas las formas de hacer que mejore su genio? Esto no nos va a funcionar para esto. Que yo requiera cierto grado de imaginación, o sea, que yo requiera un enfoque nuevo, nuevas ideas, una nueva perspectiva. Y finalmente, pues que yo sienta interés por el tema. Y pues si esto me dice que si la respuesta es sí, entonces lo que yo hago es recojo la información y a partir de eso decido en qué etapa del proceso debería comenzar. Igual como siempre, tranquilos que yo les contesto. Entonces, básicamente, resumido, yo necesito recoger datos, identificar si CPS es apropiado y definir cuál es el lugar con el que voy a iniciar y casi que preparar mi mentalidad para eso. Es decir, pues si yo voy a empezar clarificando, pues yo debería abrir mi mente al análisis. Si yo voy a empezar generando ideas, pues debería abrir un poco más flexibilidad para poder que fluyan más las ideas, cosas así. Entonces vamos a ver una por una. Entonces aquí es muy importante entender primero la naturaleza del problema. Hay diferentes tipos de problemas que uno puede tener. Entonces aquí tenemos, según la naturaleza del problema, uno puede tener problemas que son heurísticos, es decir, problemas para los que yo no tengo una respuesta conocida. O puedo tener problemas algorítmicos, que son problemas para los que yo tengo una respuesta conocida. Por ejemplo,
Si a mí se me pincha una llanta, pues yo sé que la tengo que llevar al taller a que me la selle, no hay que cambiarla, ¿cierto? Si a mí se me acaba la comida en la nevera, yo sé que comprar comida. Pero hay otro tipo de problemas para los que yo realmente no sé una solución. Entonces, por ejemplo, es un problema técnico en la empresa, puede que haya intentado varias cosas, pero no se sepa realmente cuál es la solución. Y también, según el acercamiento al problema, podemos tener problemas de naturaleza reactiva, que es cuando nosotros, pues básicamente apagamos el incendio, o sea, ya el problema sucede y simplemente estamos apagando el incendio, o proactiva, que es cuando nos anticipamos a una situación o buscamos oportunidades. Entonces, digamos que esta metodología nos sirve no solo para resolver problemas, sino para adelantarse a las oportunidades. Entonces, veamos qué tipos de, pues en este cuadrante que tenemos. Entonces, si tenemos algorítmico, es decir, yo sé la solución y es un tema reactivo, pues o sea, lo podemos formular, es decir, yo puedo hacer algo al respecto porque yo sé qué es lo que tengo que hacer. O sea, tengo una herida, no sé, me limpio y me pongo una curita, eso es fácil. Entonces, para esto no se recomienda que uno utilice CPS. Pues si yo ya sé qué tengo que hacer y lo tengo que hacer ya, pues ¿por qué me voy a poner a pensar cuáles serían todas las posibilidades? O sea, ya sé qué tengo que hacer, lo hago. Si yo sé qué es lo que tengo que hacer y estoy siendo proactivo, es más cuando uno tiene que hacer cosas como de mantenimiento. Entonces yo sé qué va a suceder y simplemente lo hago porque sé que va a suceder y lo hago antes de que suceda. En ese tipo de situaciones tampoco se recomienda utilizar solución creativa de problemas porque es que yo ya sé qué tengo que hacer, entonces aquí no requerimos realmente imaginación, una nueva perspectiva, haga lo que tenga que hacer. Donde sí quisiéramos tener los problemas para CPS es en el cuadrante de arriba, la parte de arriba. Entonces, cuando yo no sé qué es lo que tengo que hacer, y bien sea un reactivo porque ya sucedió, o proactivo porque me quiero adelantar una situación, pero realmente no tengo el panorama claro. Entonces aquí esa parte de incertidumbre, de no conocimiento, es la que realmente se puede apalancar en solución creativa de problemas. ¿Todos conmigo hasta aquí? Perfecto. Sí, porque para esta es casi que, pues usted ya sabe, si no me la hace un manual y siga las instrucciones, eso es sencillo. Entonces, digamos que aquí ya vimos si CPS era apropiado. Ahora analicemos cómo sería todo el tema de el lugar de inicio. Y pues aquí lo estoy haciendo como en desorden, ahorita les muestro algunas de las preguntas que podemos hacer. Entonces, cuando yo no entiendo bien el problema, no he identificado cuáles son las necesidades o cuáles son los obstáculos que me están generando una situación, pues yo debería ir a clarificación para entender por qué está sucediendo esta situación. Entonces, yo sé que la situación está, pero realmente no entiendo qué hay detrás de eso, clarificación. Este cuadrito lo voy a dejar así, lo repasamos la última clase porque esto va a tener sentido para ustedes la última clase. Hoy no. Bueno, cuando yo ya sé cuál es el problema y simplemente necesito muchas opciones para resolverlo, si ya tengo mi objetivo claro, entonces yo genero ideas. Cuando yo ya tengo una idea clara, revisada, evaluada, pero como que realmente siento que todavía le falta o de pronto estoy como debatido entre dos opciones y realmente no sé cuál escoger, eso es un excelente momento para empezar en una etapa de desarrollo. Y cuando yo ya tengo una solución clara, ya sé qué voy a hacer, ya la trabajamos, ya la analizamos, ya la prototipamos, pero quiero empezar a planear para la acción, realmente ver qué es lo que tenemos que hacer, asegurarme que la gente me compre la idea, pues entonces empiezo en una etapa de implementación. Entonces vamos a unos ejemplos, unos académicos, unos desde la vida académica y otros desde la vida laboral, para que ustedes me digan pues en qué etapa del proceso creen ustedes que deberíamos empezar, si esa fuera la situación. Entonces la primera, desde la academia. Voy a enseñar una nueva lección en temas medioambientales. Quisiera tener a los estudiantes involucrados activamente en el material. ¿Cuáles son todas las cosas que puedo hacer para tener a los estudiantes involucrados activamente? Aquí me dice generar ideas. ¿Quién me da algo diferente? Desarrollar. Ok. ¿Es quiénes dicen que es generar ideas? ¿Quiénes dirían que es desarrollar? Okay. ¿Clarificar? Yo creo que es una mezcla de varias cosas que hay que hacer, no solamente es pensar cómo lo va a lograr, sino también imaginarse que además de que tiene esa idea, tiene que implementarla para que se vuelva una realidad, que los estudiantes estén involucrados activamente. Sí, eso es claro. Digamos, aquí sería lo primero, aquí es básicamente donde tendría que empezar yo en el proceso. Sí, tendría que hacer varias cosas. Sí, como es cíclico, toca comenzar a
primero generando ideas y después haciendo todo el tema de la implementación y Ok. del ¿Qué me desarrollo. dices por aquí? De pronto yo también empezaría por clarificar, porque dependiendo el tipo de estudiantes también podría llegarles. Si ya tienen conocimientos medioambientales, generan ideas, pero si no tienen idea medioambiental, pues en ese momento van a quedar perdidos. Entonces, Ok. ¿cómo ubicarme en el contexto? Podría ser. Aquí la respuesta realmente es ideal. Porque acá no estamos, o sea, aquí no estamos viendo como que realmente haya un problema, sino que simplemente quiero hacer esto y necesito ideas de cómo hacerlo. Necesito encontrar diferentes opciones para hacerlo. Como estamos hablando de diferentes opciones, estamos hablando de ideación. Obviamente después tendría que hacer un desarrollo, una implementación. Aquí estamos asumiendo que pues de su clase ya conoce a los estudiantes. Entonces, ¿sí es claro por qué es ideación? Listo, vamos con un segundo. Es decir, ideación porque dice, has identificado el problema específico que es atacar para alcanzar el objetivo y pues simplemente necesitas opciones. El segundo, queremos planear un día de capacitación para los empleados de nuestra compañía y tenemos que escoger entre dos temas. Dada la limitación del tiempo, solo podremos cubrir uno de ellos. Hay ventajas y desventajas en ambas opciones. ¿Cómo podríamos tomar una decisión y luego implementar nuestra selección para ganar la mayor aceptación? Desarrollo. Ok, entonces, ¿quiénes me dicen que clarificar? Levanten la mano. Ok, ¿quiénes me dicen que desarrollar? Ok, entonces, ¿por qué clarificar y por qué desarrollar? Porque yo debería tener claro qué es lo que quiero y lo que quiero conseguir para poder desarrollar con base en eso la mejor visión positiva. Ok, Andrés. Tengo dos alternativas. Tengo un objetivo que es maximizar pues todos los beneficios que tienen esas dos alternativas. Y yo tengo que tener muy claro cuáles son los pros y los contras de cada alternativa para tomar la decisión. Lina, ¿qué dice? Pues yo entiendo ahí que ella tiene todas las opciones que ya seleccionó y yo creo que lo que tiene que hacer es empezar a desarrollar cada uno y como a quitar las desventajas o pues a disminuirlas lo más posible para llegar como a la idea en su como mejor forma. Gracias, entonces aquí sí. Si ya tengo mi opción, estoy entre dos opciones y estoy analizando ventajas y desventajas. Sí, ya no Simplemente puedo- estoy fortaleciendo la idea. Esto es desarrollo. Sí, porque ya hay- Te recuerden, cuando yo estoy debatiendo entre dos o más opciones, desarrollo siempre es el lugar para comenzar. ¿Vamos bien hasta aquí? Perfecto. Vamos a ver, entonces aquí decimos desarrollar. Tienes una idea y necesitas transformarla en una solución trabajable. Entonces aquí cuando sí, yo estoy analizándola todavía como volándola mejor, desarrollo. El tercero, estamos experimentando algunos problemas de moral entre nuestros empleados. Parece que la baja moral está contribuyendo con comportamientos de poca productividad. Nuestro objetivo es claro, es que deseamos incrementar la moral, pero no estamos seguros por dónde comenzar. ¿Cómo podemos comenzar a resolver este problema? Entonces aquí me dicen que implementación. ¿Quién me dicen que implementación? Ok. ¿Quién me da otra cosa? ¿Quiénes dicen que clarificar? Ok. ¿El resto qué me dicen? Yo digo que generación de ideas, Ok. ¿Por qué generación de ideas? porque se plantea el problema que cómo podemos comenzar a resolverlo, o sea, pueden ser muchas ideas, pueden ser muchos factores. Porque el objetivo ya es claro. Ya es empezar a dar ideas para solucionar. Listo. Entonces vamos a analizar, analicemos qué dice. Sí, parece que la baja moral, o sea, no estamos seguros que realmente sea la baja moral. No hay claridad. No hay claridad. Saben que tienen un deseo y es que quieren mejorar la moral. Pero no hay claridad. Aquí se parece. O sea, no sabemos por qué está sucediendo, no sabemos por dónde la vamos a coger, aquí es clarificar. Bueno, aquí un tip. Cuando uno no sepa por dónde empezar, clarificación siempre es la etapa más segura. De hecho, porque si la clarificación está clara, lo que sucede es que uno empieza a ver que empieza a ir en círculos. Uno empieza a clarificar y se queda como en un círculo. Si uno ve que la clarificación está en un círculo, pues la pasa rápido, porque ya está claro el problema. Entonces, siempre que estén confundidos, clarificación es su punto seguro. O si ustedes en la mitad del proceso ven que están confundidos, clarificación es el punto seguro. Clarificación es antónimo de confusión. Entonces, siempre que haya confusión, esta es la mejor etapa. Entonces, sí, porque aquí dice, el problema no es claro, necesito identificar las barreras específicas o los obstáculos que me están impidiendo alcanzar los objetivos. Es ahí clarísimo. Y pues la última ya es como aquí la ñapa que ya está hecha. Entonces, voy a enseñar una unidad sobre la Segunda Guerra Mundial. Es la primera vez que dicto este material. He obtenido alguna información sobre el tema en libros de estudios sociales. Estoy interesado especialmente en información sobre el Tratado de Paz de Neville Chamberlain con Adolfo Hitler. ¿Qué debería hacer? Haga las diapositivas y dicte las lecciones.
ya es claro, aquí ya no hay que buscar opciones, ya sabe qué quiere hacer, ya tiene la información, hágalo. Esa sería como la respuesta. Entonces, dudas con esta parte de cómo identificar cuál es la etapa del proceso en la que debo comenzar. ¿Da un poquito esto mejor de perspectiva?